Bien, en esta clase vamos a mostrar dos estructuras o tipos de datos adicionales que vamos a agregar a los que ya hemos visto, como son el tipo de dato enumerado y los tipos de datos estructurados o registros. Lo vamos a ver en pseudocódigo para entender un poco la idea de qué se trata. Recordamos primero lo que era una variable, que es un espacio en la memoria que hemos estado utilizando en los ejemplos de algoritmos que hemos hecho hasta ahora. Una variable representa una dirección de memoria en donde se almacena un dato que puede variar en el desarrollo del programa. Recuerden que cada vez que yo declaro una variable estoy reservando un espacio de memoria RAM para guardar un dato allí adentro, y durante el algoritmo ese dato puede cambiar, por eso el nombre de variable. Cuando se declara una variable, se le asocia a esa variable, a ese nombre, un tipo de dato. Es decir, yo puedo declarar una variable edad y le asocio a esa variable edad el tipo de dato entero. Significa que yo voy a almacenar números enteros en ese espacio de memoria RAM al que nombré edad. Estos tipos de datos pueden ser primitivos, estructurados o definidos por el programador. Los tipos de datos que hemos usado hasta ahora son los primitivos, el tipo de dato entero, el char, el float, son tipos de datos comunes, por decirlo de alguna forma, y cada vez que yo declaro una variable de un tipo de dato primitivo, estoy diciendo que esa variable va a permitir almacenar un valor de ese tipo, ¿sí? Un número entero o un número flotante o un carácter. El tipo de dato asociado indica la característica de los datos que se van a guardar en la variable. Entonces, como ya les dije, los tipos de datos pueden ser simples o primitivos, aquellos que no están compuestos de otras estructuras, como pueden ser los enteros, char, booleanos, flotantes. Los tipos de datos que sí están compuestos que por otras estructuras, están construidos en base a los tipos de datos primitivos, pueden ser, por ejemplo, los strings que hemos visto. Para poder almacenar una palabra, nosotros declarábamos datos de tipo string, en donde ya no almacenaba solamente una letra, sino que podía almacenar una palabra, incluso una oración. Y bueno, y a su vez, ese es un ejemplo, el string. Las estructuras compuestas o los tipos de datos compuestos pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos son los que yo defino de un tamaño fijo. ¿Sí? El tamaño ocupado en memoria se define en el programa, cuando yo estoy escribiendo el programa antes de que lo ejecuto. Ese tipo de dato estático, por ejemplo, son los arreglos. En lo que nosotros habíamos estado haciendo, yo declaraba un arreglo de enteros y yo decía que ese arreglo iba a almacenar 10 números enteros. Entonces, en mi algoritmo, yo ya estoy definiendo el tamaño de ese arreglo, por eso esa estructura es estática. Pero también pueden haber estructuras dinámicas, es decir, que su tamaño puede no estar establecido de antemano en el programa, sino que se define durante la ejecución. Un ejemplo de esto son las pilas, colas, árboles y otras estructuras que se van a ver más adelante. En nuestro ejemplo, en nuestros prácticos, nosotros tratamos de implementar una pila con un arreglo, pero las pilas y las colas se pueden implementar con otras estructuras dinámicas en donde yo puedo no establecer el tamaño en el programa, sino que se va a establecer luego en la ejecución. Bien, el tipo de dato enumerado, que es el que vamos a aplicar acá, es un tipo de dato que lo voy a definir yo como programador. Es un tipo de dato que voy a necesitar usar para mi ejemplo en particular. El tipo de dato enumerado es un tipo especial de estructura en la que los valores que puede tomar sus variables se indican explícitamente al definirla. Un tipo de dato enumerado es un tipo ordinal, cuyo orden se indica por la disposición de los valores en la definición. Las variables de tipo numerado solo pueden tomar los valores de estos tipos. Los únicos operadores que se pueden utilizar son los operadores de relación y asignación.
Vamos a ver en un ejemplo más claro todos estos tips en cuanto a cómo usar un tipo de dato en un... De esta forma, yo en estas dos primeras líneas lo que hice fue definir tipos de datos propios, ¿sí? En este caso yo podría haber usado un string, por ejemplo, si quiero guardar cadenas o palabras, podría haber dicho que sem1 y marca son string, y como son string, en realidad pueden contener cualquier cadena, cualquier palabra. Lo que hice para no definirlos como string, los definí como tipos propios, tipos de datos enumerados. El tipo semáforo, que solo va a contener estas tres palabras y no más que estas, y el tipo marca vehículo, que solo va a contener estas palabras y no más que estas. Entonces, cada vez que yo declaro variables de esos tipos, voy a estar declarando variables que van a poder contener solo estas palabras que están definidas acá. Es decir, que yo a sem1 no le puedo asignar, por ejemplo, azul, porque azul no es un valor válido, valga la redundancia, para este tipo de dato. Estos ejemplos, estos tipos de datos enumerados por ahí son bastante útiles en el caso de ejemplos en donde solo quiero mantener ciertas palabras en el rango de lo que estoy utilizando. Otro tipo de dato es el tipo, el tipo de dato estructurado o los registros. Nosotros como estamos haciendo nuestros ejemplos en Java no existe este tipo de dato, así tal cual se los voy a mostrar acá. Existen en otros lenguajes como C, C++, Pascal. Pero es importante que lo podamos ver y entender, porque cuando pasemos a clases y objetos, ahí vamos a entender un poquito más el uso de este tipo de cómo se usan estas estructuras. Los tipos de datos, registros de estructuras son estructuras de datos cuyos elementos pueden ser de diferentes tipos. Nosotros en los arreglos habíamos visto que un arreglo era una estructura de datos donde todos los elementos del arreglo eran del mismo tipo. Yo declaraba un arreglo de 10 enteros y todos los elementos que guardaban el arreglo tenían que ser enteros. Cuando yo defino un registro o una estructura, los elementos que lo componen pueden ser de distintos tipos, o sea que yo puedo tener un entero, un string, ¿sí? Un char, un booleano dentro de una estructura o registro. En los registros se pueden almacenar una variedad de información sobre una persona, por ejemplo, nombre, estado civil, edad, fecha de nacimiento, etc. Cada elemento se va a almacenar en un campo del registro independiente y se puede referenciar a cada elemento almacenado en un campo por su nombre. Y también se puede decir que un registro es un tipo de dato estructurado que consta de un conjunto de elementos que pueden ser del mismo tipo o no. Los componentes de un registro se denominan campos y cada campo tiene un nombre llamado identificador de campo. Por ejemplo, en pseudocódigo, lo vamos a ver aquí porque esto no existe en Java. Yo defino un registro que se llama empleado. Y este registro que se llama empleado contiene ciertas variables o ciertos campos del registro empleado. Por ejemplo, el DNI, que es un string, el nombre, que es un string, y el sueldo, que es un flotante. Y ahí termina la definición de este tipo de dato empleado. Este es un tipo de dato que yo ya definí previamente. Entonces, luego, en mi algoritmo o en mi programa principal, voy a poder tener una variable E1 del tipo empleado, y empleado está definido previamente. Entonces yo voy a poder ingresar al contenido de este registro del empleado de esta forma: a e1.dni, e1.nombre, e1.sueldo, porque son los tres campos que tiene el registro. Entonces puedo decir a e1.dni le asigno un string, a e1.nombre le asigno otro string y a e1.sueldo le asigno un número flotante. Esta sería una forma de asignarle valores a este registro E1. Pero por otra parte, si yo quiero ampliar un poco mi estructura, puedo tener un arreglo. Recuerden cómo declarábamos los arreglos, cómo usábamos los arreglos. Entonces yo podría decir que aremp
es un arreglo de empleado. Empleado es un tipo de dato que me he definido previamente. Es decir, que este arreglo de 10 empleados va a ser un arreglo que va a contener 10 registros de este estilo. Es decir, que en el elemento 0 del arreglo voy a tener toda esta información. En el elemento 1 voy a tener toda esta información de otro empleado. En el elemento 2 voy a tener toda esta información de otro empleado. Por lo tanto, yo con este arreglo que me estoy declarando acá, estoy definiendo a 10 empleados, en donde cada elemento del arreglo va a identificar a cada uno. Entonces, ¿cómo puedo poner información en este arreglo? Y bien, rem de 0 es el primer elemento del arreglo, punto DNI, le asigno un string. Rem de 0 punto nombre, le asigno un nombre, y rem de 0 punto sueldo, le asigno un número flotante. Entonces, en el elemento 0 del arreglo he puesto en cada uno de los campos de ese registro información referida a un cierto empleado. Esto vamos a hacer en la práctica un pequeño ejercicio cortito sobre el uso de estos registros. Lo vamos a hacer en pseudocódigo porque, como bien dice acá, en Java no existen los registros. Estos se los puede comparar con objetos en algunos aspectos. Los objetos implican otras cosas. Pero va a ser una pequeña aproximación para cuando veamos los objetos vamos a tener un poquito más claro el tema este de definir distintos campos para un cierto tipo de datos. De esta forma,